Consiste en subir el precio a los consumidores del exterior. Dumping recíproco es ponerse de acuerdo con el otro país donde los dos salen beneficiados. Dumping ecológico consiste en cumplir con la normatividad ecológica que haya en el país a comercializar. Dumping social consiste en producir en los países con salarios bajos para así beneficiarse de una legislación laboral poco exigente. Antidumping, conjunto de medidas de protección adoptadas por los estados con el fin de cuidar a la industria interior contra la práctica de empresas extranjeras que venden en los mercados exteriores a precios inferiores a los suyos. Balanza de pagos. Es una cuenta que registra todas las transacciones monetarias entre un país y el resto del mundo. Es llamada también contabilidad de un país. La balanza de pagos tiene 4 divisiones principales. La primera es la cuenta corriente. De aquí se desglosa la balanza comercial. En esta se registran todas las importaciones y exportaciones de un país. Balanza de servicios. Son todos aquellos servicios que le presta un país al resto del mundo, como la educación, el turismo, etc. Balanza de transferencias. Son todos aquellos recursos que entran a una economía sin contraprestaciones, como las remesas, los giros, las donaciones, etc. Balanza de renta. Son todos los ingresos y pagos registrados en un país, como los intereses, los dividendos, etc. La segunda división principal de la balanza de pagos es la cuenta de capital. La cuenta de capital comprende todos aquellos créditos que un país le hace al resto del mundo o que el resto del mundo le hace a un país. Aquí se encuentran las inversiones, la compra de acciones, las emisiones, etc. Cuenta financiera. Es la tercera división de la balanza de pagos. Aquí se registra la variación de los activos y los pasivos financieros. Por lo tanto, recoge los flujos financieros entre los residentes de un país y el resto del mundo. Por último, tenemos la cuenta de errores y omisiones, que abarca lo que se conoce como el capital no determinado. Es un ajuste por la discrepancia estadística de todas las demás cuentas de la balanza de pago. La divisa es el dinero en moneda de otros países en depósitos bancarios. Políticas económicas. Son herramientas con las que cuenta un Estado para hacer ajustes en su economía. La política económica se divide en 3 partes importantes. La primera es la política cambiaria. Consiste en la manipulación del mercado del dólar. Por ejemplo, comprando dólares cuando se necesite subir la tasa de cambio y viceversa. La segunda es la política monetaria. Nos dice que la inflación baja cuando las tasas de interés suben y las personas dejan de comprar cosas innecesarias. Si baja la tasa de interés, impulsan a las personas al endeudamiento. Por último está la política fiscal. La política fiscal es manipulada por el gobierno, quien es el único que puede bajar y subir los impuestos. Tipo o tasa de cambio entre 2 divisas. Es un indicador que expresa cuántas unidades de una divisa se necesitan para obtener una unidad de la otra. Arancel. Es el impuesto o gravamen que se aplica a los bienes que son objeto de importación o de exportación. Ejemplos de aranceles son el ad valorem, el específico, el de renta, los mixtos y el antidumping, entre otros. Ventajas de los aranceles. Hay mayor proteccionismo, bajan las importaciones y hay mayores ingresos para el Estado. Efectos de los aranceles. Entre ellos está el mencionado efecto fiscal, la disminución de la demanda agregada,
el aumento de los precios y la sobreoferta. Subsidios al comercio internacional. Consisten en disminuir o eliminar de manera temporal el impuesto arancelario. Se hace en situaciones de extrema emergencia. Inversión extranjera. Es la colocación de capitales a largo plazo en algún país extranjero con la intención de crear empresas agrícolas, industriales o de servicios. Estas empresas, por lo tanto, tienden a internacionalizarse. Tipos de inversión extranjera. Inversión extranjera directa. Consiste en invertir en otra economía o país. Inversión de portafolio. Es invertir en acciones, bonos o títulos. Lo que realmente se compra es un derecho o participación en otro país. ¿Qué determina si hay o no inversión extranjera? Rentabilidad, seguridad, potencial del mercado, fluctuación de la moneda, estabilidad económica, sostenibilidad de los negocios y determinantes colectivos tales como el PIB, el IPC, el desempleo, la balanza comercial, los riesgos generales, etc. Países desarrollados. Son todos aquellos países que poseen un alto nivel económico y, por lo tanto, una renta per cápita igualmente alta. Hacen parte de los países desarrollados, los países de Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, Australia, algunos países asiáticos y algunos países árabes. Países subdesarrollados. Son aquellas regiones o países afectadas por el atraso económico. Son países o regiones que no satisfacen los cánones convencionales sobre progreso socioeconómico y cultural. La palabra subdesarrollo suele emplearse con mucha frecuencia hacia los países del tercer mundo, hasta el punto de convertirse en un sinónimo. Ley Marco del Comercio Exterior, emitida el 7 de enero de 1991, por la cual se dictan normas generales a las cuales debe sujetarse el gobierno nacional para regular el comercio exterior. Gracias a esta ley se crea el Viceministerio de Comercio Exterior, el Banco de Comercio Exterior, Proexport, el Instituto Colombiano de Comercio Internacional y el Fondo de Modernización. Acuerdos comerciales. Son acuerdos multilaterales donde hay ventajas para varias economías. Acuerdos comerciales en Colombia. El G2, ALADI, TLC, Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras. Acuerdo CARICOM-Colombia, Comunidad del Caribe. Mercosur, Mercado Común del Sur. CAN, Comunidad Andina de Naciones. Acuerdos de última generación. DIRECON, Acuerdo de Libre Comercio Colombia-Chile. Acuerdo de Libre Comercio Colombia-Canadá. Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia y los estados de la Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA. Acuerdo Colombia-Cuba. Acuerdo de Integración Comercial Colombia-Venezuela. Tratado de Libre Comercio Colombia-Estados Unidos. Acuerdo con la Unión Europea. El GATT y la Organización Mundial del Comercio. Negociaciones o acuerdos en curso con Colombia. Acuerdo con Corea y acuerdo con Suiza. En este planeta se usa el dinero para generar más dinero. El volumen financiero es 70 veces mayor que la economía global, un tremendo progreso económico para beneficiar a menos del 10% de la población mundial. Al mismo tiempo, hay casi 1,5 billones de personas en la pobreza absoluta, que viven sin acceso a los medios para elevarse a sí mismas a una posición activa en el conjunto económico. La verdad es que ningún sistema económico por sí solo es capaz de acabar con la pobreza si no hay decisión política.